Feliz y bendecido día. Antes que todo, reciban un cordial saludo autoridades, profesores y personal de la Universidad Latinoamericana del Caribe. El día de hoy les presentaré el trabajo de investigación para optar al grado de Magíster Cienciarum en Educación Inicial, titulado El cuento infantil como estrategia pedagógica dirigido a los docentes de educación inicial para la iniciación de la lectura de las niñas y niños de 5 y 6 años. Autor, Yeresel Mejías. Y en la tutoría académica, la profesora Magíster Diliana Busnegos. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Es inexorable hablar de educación sin antes comentar que es un proceso que se fundamenta en un continuo desarrollo humano, el cual se ejecuta a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para Arismendi, 2013, la formación integral del niño y la niña se relaciona con una acción de aprendizaje enfocada al pleno desarrollo de la personalidad, promoviendo de tal manera su crecimiento como ser social en aspectos vinculados a la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética. En Venezuela, el sistema educativo está organizado por dos subsistemas que son el de educación básica y universitaria. El primero mencionado se divide en inicial, primaria y media. El nivel de educación inicial comprende las etapas de maternal de 0 a 3 años y preescolar de 3 a 6 años, siendo el periodo más importante del ser humano, donde se desarrolla la personalidad del individuo en todos sus aspectos. En el campo educativo, el currículo de educación inicial hace referencia al papel protagónico del docente como mediador a través de la acción pedagógica. Es por ello que el rol del educador debe estar enfocado al uso de estrategias y recursos acordes a la edad del niño y la niña, como también el desempeño de su papel como agente transformador. Haciendo referencia al área de aprendizaje, comunicación y representación correspondiente al currículo de educación inicial 2005, se contempla dentro de sus componentes el lenguaje escrito, lectura y escritura, tomando como referencia la exploración, el disfrute, la anticipación, apropiación y aprendizaje que realizan los niños y niñas de la lectura y escritura como práctica social. Cuando desde la praxis el docente no adopta las estrategias pedagógicas oportunas, se transgrede la concepción de la lengua y por ende la iniciación a la lectura. En la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, José Ángel Valero Hostos, se observó en los docentes la ausencia de estrategias motivadoras para incentivar los procesos de la lectura en los niños y niñas. En consecuencia, se planteó el uso del cuento infantil dentro del periodo de la jornada. Según MEC, cito textualmente, abro comillas, los cuentos infantiles han sido durante toda la vida una forma didáctica eficiente de presentar a los niños diferentes historias fantásticas, las cuales permiten trasladar su imaginación hasta lugares desconocidos, como personajes extraños o reales que traen de una forma diferente a su cotidianidad, situaciones por lo general irreales y lo invitan al goce de la lectura. Cierro comillas. Por lo antes expuesto, el docente de educación inicial del CEIN Valero Hostos presenta un escaso interés para utilizar estrategias motivadoras como lo es el cuento, capaces de permitir un aprendizaje más significativo en los infantes. Tomando en consideración el planteamiento, surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de estrategia utiliza el docente para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura en los niños y niñas de 5 y 6 años de educación inicial del CEIN J. Valero Hostos? ¿Cuáles cuentos infantiles pudieran diseñarse como estrategia pedagógica para el inicio de la lectura? ¿Cuál sería la factibilidad en cuanto a costos, recursos derivados de la implementación de la propuesta de los cuentos infantiles como estrategia pedagógica para la iniciación de la lectura? ¿Cómo implementar el cuento infantil utilizando como estrategia pedagógica para la iniciación de la lectura? ¿De qué manera se validaría al cuento infantil como estrategia pedagógica para la iniciación de la lectura? De estas interrogantes anteriormente mencionadas, surgió como objetivo general proponer el cuento infantil como estrategia pedagógica dirigido a los docentes de educación inicial para la iniciación de la lectura de las niñas y niños de 5 y 6 años del CEIN Valero Hostos. Del objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos.
diagnosticar las estrategias que utiliza el docente para el desarrollo del proceso de la iniciación de la lectura de los niños y niñas de 5 y 6 años de educación inicial del CEIN J. Valero Bustos. Diseñar cuentos infantiles como estrategias pedagógicas para el inicio de la lectura. Determinar la factibilidad en cuanto al costo, recursos derivados de la implementación de la propuesta de los cuentos infantiles como estrategia pedagógica para la iniciación de la lectura. Otro sería implementar la aplicación del cuento infantil utilizando como estrategia pedagógica para la iniciación de la lectura. Y por último, validar el cuento infantil como estrategia pedagógica para la iniciación de la lectura. Justificación. Es importante el uso del cuento como estrategia pedagógica para el docente, ya que permite y favorece la iniciación a la lectura de los niños y niñas en su etapa preescolar, donde se pretendió que el educador asumiera su rol de mediador, incentivando el desarrollo de las potencialidades del infante, como la imaginación, la creatividad, comunicación de una manera significativa y placentera. Capítulo 2. Marco teórico. En este trabajo se toman como bases diversas investigaciones realizadas anteriormente, que tienen vinculación con el cuento como estrategia para el docente como mediador a la iniciación a la lectura, tanto en el ámbito nacional como internacional. El primer autor consultado fue Olagueta, con una investigación titulada Los cuentos infantiles, una estrategia pedagógica en la enseñanza de la lectura, donde se logró demostrar la efectividad que generó la aplicación de los cuentos infantiles para insertar a los niños y niñas en el proceso lector en la ciudad de Valencia, España. Luego Figueroa, con su trabajo titulado El cuento como imagen, una alternativa pedagógica en el proceso de iniciación de la lectura en niños y niñas del nivel inicial. Dicho estudio permitió concluir que los cuentos con imágenes cumplen una importante función motivadora en el proceso de iniciación de la lectura en los niños, quienes se interesan por conocer en profundidad los relatos que se muestran en los cuentos. En la investigación también se encuentra Borges, con su trabajo titulado Los cuentos infantiles como medio para la motivación de la lectura en niños de preescolar, donde se ejecutó un plan de estrategias basados en los cuentos infantiles para la motivación de la lectura en niños y niñas del preescolar Luis Beltrán Prieto Figueroa, en virtud de que los infantes no se interesaban por la lectura. Por último, tenemos a Dugarte, con una investigación que se titula El cuento como estrategia docente para la iniciación de la lectura en niños y niñas del tercer grupo del Colegio Nuestra Señora de Fátima, donde se llegó a la conclusión que utilizar los cuentos para la iniciación de la lectura en los niños del nivel inicial motivan el interés por leer entre los infantes. Bases teóricas. La investigación se fundamenta principalmente de teóricos como Vygotsky, quien asumía la comunicación y la interacción social como pilar fundamental para fortalecer el desarrollo del pensamiento, tanto emocional como intelectual, así como el rol del educador como mediador de aprendizaje, tomando el aspecto sociocultural del niño en su evolución y de cómo éste comienza a dominar el mundo a través del lenguaje. Asimismo, Piaget, quien desarrolló su teoría años antes, estableció diferentes etapas que caracterizaban la evolución del individuo, donde la lectura está implícita en el sistema lingüístico, donde afirmó que el lenguaje no se logra con producir sonidos y palabras aisladas, sino en un todo integral, con la comprensión y producción estructural. Por otro lado, tenemos a Colomer, que afirma que los cuentos son un vehículo de transmisión de cultura, direccionada a la complacencia de niños y adultos, debido a su carácter fantástico, lo cual crea mayor interés, estableciendo una nueva pedagogía de adscripción racionalista. También la autora determina qué tipos de cuentos son de mayor interés, dependiendo su rango de edad, la duración de los mismos, el nivel madurativo del individuo y sobre todo el contenido debe ser sencillo, lineal, agradable, predominando lo desconocido. Cabe resaltar que el autor establece que un 93% de los infantes a los 5 años se interesa por historias no realistas que lo lleven a desarrollar su imaginación. Bases legales.
Dentro de las bases legales tenemos como pilar fundamental la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece en su artículo 103 el derecho que tienen todos los ciudadanos a la educación básica. En su artículo 104 garantiza que el sistema debe estar conformado por profesionales de reconocida moralidad y con formación académica comprobada. Luego, la Ley Orgánica de Educación en su artículo 3 y 4 indican que la educación estará orientada a formar individuos que se sientan identificados con sus raíces, sin discriminación alguna, que promuevan y difundan conocimientos, valores y formas de actuación útiles para la sociedad. Por último, y no menos importante, tenemos a la LONNA, ley que protege a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en su artículo 13 establece que los padres deben ser garantes de que el proceso educativo se lleve a cabo de manera irrefutable, involucrándose en la formación de su representado, donde la lectura juega un papel fundamental. Capítulo 3. Marco metodológico. Esta investigación se enmarca en un paradigma cuantitativo, con un diseño no experimental, bajo la modalidad de proyecto factible. La población fue el nivel de educación inicial del CEIN J. Valero Hosto. Al ser una población muy reducida, se tomaron las 8 docentes como muestra. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la observación y la entrevista, usando como instrumento la encuesta. Capítulo 4. A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes que se tomaron como muestra, conjuntamente con las preguntas formuladas para la realización de esta investigación. Pregunta 1. ¿Utiliza la lectura infantil en la modalidad de adivinanza como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 25% respondió a veces y el restante 75% dijo que nunca. Pregunta 2. ¿Utiliza los relatos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 25% respondió a veces y el restante, 75%, dijo que nunca. Pregunta 3. ¿Utiliza la literatura infantil en la modalidad de refranes como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 37% respondió a veces y el restante 63% dijo que nunca. Pregunta número 4. ¿Utiliza o ha utilizado la literatura infantil en la modalidad de fábulas como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 25% respondió a veces, el 12% siempre y el 63% nunca. Pregunta 5. ¿Utiliza o ha utilizado la literatura infantil en la modalidad de cuentos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 25% respondió a veces, 50% siempre y el 25% nunca. Pregunta número 6. ¿Diseñaría cuentos populares para aplicarlos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 87% siempre y el 13% podría a veces. Pregunta número 7. ¿Diseñaría cuentos de animales para aplicarlos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 87% siempre y el 13% podría a veces. Pregunta 8. ¿Diseñaría cuentos de ficción para aplicarlos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 25% respondió a veces, 25% siempre y 50% nunca. Pregunta número 9. ¿Diseñaría cuentos de hadas o maravillosos para aplicarlos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 50% respondió a veces, 25% siempre y 25% nunca. Pregunta 10. ¿Diseñaría cuentos fantásticos para aplicarlos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura? 13% respondió a veces y el restante 87% dijo nunca. Pregunta 11. ¿Diseñaría cuentos costumbristas para aplicarlos como estrategia pedagógica para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura?
25% respondió a veces, 25% siempre y el 50% nunca. Pregunta 12. ¿Considera oportuno para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura la utilización de cuentos infantiles tradicionales? 13% respondió a veces y el restante 87% dijo que siempre. Pregunta 13. ¿Considera oportuno para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura la utilización de cuentos infantiles fantásticos? Ejemplo, El hombre lobo. 100% respondió siempre. Pregunta 14. ¿Considera oportuno para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura la utilización de cuentos infantiles de ficción a partir del rol orientador del docente? 100% respondió siempre. Pregunta número 15. ¿Considera oportuno para el desarrollo del proceso de iniciación de la lectura la utilización de cuentos infantiles maravillosos o de hadas a partir del rol motivador del docente? 87% respondió siempre y el otro 13% a veces. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Partiendo del objetivo específico de diseñar cuentos infantiles como estrategia pedagógica para el inicio de la lectura en las niñas y niñas de 5 y 6 años, se constató que es usado de forma recurrente por los docentes, ya que posibilita de una manera directa su incorporación en las planificaciones diarias. Es por ello que los resultados obtenidos permitieron asegurar que existen los recursos institucionales, humanos y financieros requeridos para la aplicación de la propuesta sugerida y con ello avanzar desde los primeros días del próximo año con este proyecto pedagógico. Dentro de las recomendaciones al cuerpo directivo, se sugiere trabajar conjuntamente con los miembros del personal docente y otros actores sociales comprometidos con la acción pedagógica a fin de establecer los acuerdos y consensos requeridos que hagan posible el eficiente desarrollo del proceso de la iniciación a la lectura. A los docentes se les recomienda efectuar diagnósticos iniciales que determinen el nivel de adquisición de las competencias a la lectura, además de asumir el compromiso de la atención pedagógica en el ámbito de la narración de cuentos que sirvan para incentivar a los niños y niñas al desarrollo de sus potencialidades en esta área. A los padres y representantes, como garantes principales del proceso de enseñanza-aprendizaje de su representado, se les sugiere que participe de las actividades propuestas por el docente, llevando un seguimiento en el ámbito de la lectura para su motivación y estimulación efectiva. Y a los futuros investigadores se les recomienda profundizar en diversos aspectos que tengan relación con la temática, que sirvan de estímulo para iniciar y mejorar los procedimientos de la lectura en los individuos desde temprana edad. Capítulo 6. La propuesta, la cual se titula Nos iniciamos en la lectura con cuentos infantiles. Descripción de la propuesta. El cuento infantil es una valiosa estrategia mediadora que puede utilizar el docente de manera eficaz para desarrollar las competencias lectoras del infante, además de socializar, interactuar, descubrir y orientar de manera significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje. El principal objetivo de esta propuesta fue ofrecer al docente una estrategia que le permita utilizar el cuento como opción pedagógica dentro del aula. Dentro de los objetivos específicos de la propuesta se encuentran: establecer el cuento de la oruga como práctica de iniciación a la lectura en el aula, con el fin que el infante conozca los cambios y transformaciones que pasan estas larvas. Orientar en valores usando el cuento Pedro el Desobediente para la iniciación de la lectura. Demostrar a través del cuento A dónde va el sol, la rotación de la Tierra haciendo uso de la lectura dirigida a los niños y niñas de tercer grupo. Identificar los personajes y palabras del cuento La brujita Lopita para la iniciación de la lectura en los niños y niñas del tercer grupo de educación inicial. Justificación de la propuesta. Esta propuesta es adecuada, ya que sirve como mediación significativa entre docente y los infantes, impulsando el desarrollo de la iniciación de la lectura en niños y niñas de 5 y 6 años de la etapa preescolar, pues a través de la construcción, aplicación y lectura de los mismos, se favorecerá la adquisición de las competencias de la lectura, permitiendo a los infantes ingresar al mundo del conocimiento, potenciando adicionalmente sus niveles de creatividad e imaginación, lo cual incidirá en su formación integral.
Estructura de la propuesta. Esta propuesta se estructura a través del diseño de estrategias relacionadas al cuento infantil y su implicación en el ámbito de la lectura en los niños y niñas del CEIN J. A. Valero Hostos. A continuación, se proyectará una muestra de la propuesta planteada. Y el cuento se llama ¿A dónde se va el sol? Había una vez una niña a la que no le gustaba la noche. Cada vez que el sol comenzaba a ocultarse, se asomaba en la ventana y gritaba: «¡Oye, sol! ¡No te vayas, que no me gusta la noche!». La niña lo hacía una y otra vez. Se entristecía mucho y hasta lloraba al ocultarse el sol. Sus padres acompañaban a la niña junto a su hermanito y les leían un cuento antes de dormir. Todas las mañanas, al ver el sol, ella sonreía y decía: «Espero que hoy no te vayas y te quedes para siempre, porque mientras tú estás, puedo jugar, correr, brincar con mis amigos y todo brilla». Pero al caer la tarde, la niña nuevamente se ponía muy triste y preguntaba: «Mamá, papá, ¿a dónde se fue el sol?». Un día, sus padres decidieron salir de paseo a un museo donde les explicaron qué ocurría con el sol cuando era de noche. Aquella visita resultó muy interesante y educativa para toda la familia. El guía del museo explicó con un inmenso globo terráqueo que vivimos dentro de la Tierra y que ésta permanece en constante movimiento. La niña preguntó: «¿Y a dónde se ve el sol?». El guía respondió: «El sol nunca se va, siempre se queda en el mismo lugar, solo que la Tierra al moverse lo deja atrás». La niña y su hermanito, sorprendidos de que el sol no se mueve sino la Tierra, el guía les dio una linterna representando el sol y giró el globo terráqueo. Y explicó: «Nosotros nos escondemos de él. ¿Saben por qué? Porque la Tierra da muchas vueltas alrededor del Sol y toma un día entero en hacerlo. Entonces, cuando estás en una parte de la Tierra a la que no llega el Sol, es de noche, está la Luna. Y mientras gira 24 horas, va amaneciendo y se repite el proceso día a día. Así, todos los habitantes de la Tierra podemos disfrutar del día y de la noche, del Sol y de la Luna». La niña sonrió y expresó: «¡Ah! ¡Qué interesante! Entonces, mientras yo duermo, otros niños del planeta gozan del sol». Y el guía respondió: «Así es». A partir de ese momento, la niña, a la que no le gustaba la noche, comenzó a disfrutar de la hermosa luna, dándole la bienvenida todas las noches, a disfrutar de la lectura de los cuentos antes de dormir y a esperar que la Tierra rotara para recibir nuevamente el sol. Y colorín colorete, este cuento se lo llevó un cohete. Las imágenes que están observando corresponden a la validación de la propuesta. Para finalizar, me gustaría compartir esta pequeña reflexión. Solo formamos grandes lectores si fomentamos el amor y el placer por la lectura desde la infancia. Gracias por su atención. Feliz día para todos.